Está la ministra de Educación de la ciudad, a quien le agradecemos, siempre tiene la deferencia de charlar con nosotros. Soledad, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por ¿Qué tal? atendernos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Soledad, a esta hora, sábado 14:43 minutos, ¿cuántos colegios, cuántas escuelas hay tomadas? Hay 7 escuelas que siguen tomadas, Ajá. algunas están en asamblea y otras van a esperar hasta el lunes y hacer las asambleas el lunes. Ujú. Pero al mismo Sí, tiempo, y esto yo sé que ahora volvemos a hablar de las tomas, pero también me parece que hace el contexto, hay otras 100 escuelas que están abiertas hoy sábado claro. con los espacios de recuperación de contenidos para los chicos de secundarias que deben materias, y hay miles de chicos que están cursando esos trayectos y están rindiendo materias y creen en la educación y apuestan a formarse y apuestan al esfuerzo. Digo, para La- ponerle contexto, Sí, porque sí, yo sí, sé que sí. ustedes y siempre me dan el espacio para contarlo, pero en estas circunstancias, si no, parece que todos son como los que están tomando las escuelas, y la verdad que Claro. la mayoría de los chicos piensan distinto, actúan distinto, y el ejemplo es que hoy, un sábado, con este día hermoso, están en las escuelas estudiando. Esas famosas viandas que parecen ser las viandas de la muerte, ¿no? Ujú. Porque yo, aparte, me fumé todo y te vi, Soledad, porque estuve en cama con fiebre y no hacía otra cosa que cambiar de canal y verte y ver lo de las viandas, viandas y viandas. Y en un momento dije, es el sándwich de la muerte, es tremendo, es letal. Digo, ¿son los mismos sándwiches que se reparten también en los colegios donde van estos chicos a aprender también? ¿O hay Mira, sándwich de la muerte selectivos? no, a ver, no hay ningún sándwich de la muerte. Te cuento cómo es el sistema de alimentación, porque justo te escuché que estabas contando que fuiste a la primaria, una escuela pública. Hoy en todos los niveles hay algún tipo de servicio de refuerzo alimentario. En jardín y en primaria el desayuno es universal. Todos los chicos que van a una escuela pública desayunan de forma gratuita, sin necesidad de pedirlo. Es para todos los que asisten a una escuela pública. Está medido y diseñado nutricionalmente ese desayuno para que aporte todas las energías, las vitaminas, las calorías, todo lo que necesitan para aprender y estar en la escuela. El almuerzo es por beca, es decir, las familias tienen que Ujú. pedir la beca para el almuerzo en las escuelas de jornada completa, y en función de las necesidades socioeconómicas, si rinden las condiciones, pueden adquirir a esta beca. Actualmente el 95% de las familias tienen beca alimentaria de almuerzo, con lo cual te diría que es casi universal también. Claro. Y después está la secundaria, que la mayoría son escuelas de jornada simple, son 4 horas, y entonces ahí no hay comedores, las escuelas secundarias no tienen comedores, y lo que reciben es aquellas personas que tienen una necesidad socioeconómica y piden una beca, Claro. reciben un refuerzo para esas 4 horas que están en la escuela, o si son más horas, pero la mayoría son jornadas simples. Ese refuerzo es o una barrita de cereal con una fruta o un sándwich con una fruta, pero es un refuerzo, no trata de ser un almuerzo, no trata de reemplazar una Claro. comida, es un refuerzo nutricional contra pedido de beca en función de las necesidades. Ah, Esto es uno de los reclamos, pero es uno de los cientos difusos reclamos que tuvimos a lo largo de toda esta claro. semana. Ahora, ¿por qué crees que se ha tomado el tema del sándwich como principal objeto de la discusión? Porque esta movilización de los estudiantes la inició el kirchnerismo, la inició la Cámpora, la iniciaron legisladores del kirchnerismo como Ofelia Fernández, que tienen un proyecto de ley en la legislatura que quieren que se trate, que no tienen quórum para tratarlo, que no tiene todavía despacho de comisión, y tomaron esta decisión y alentaron a los estudiantes a tomar las escuelas con este motivo, precisamente para alentar su proyecto de ley, con intereses absolutamente individuales para el protagonismo de este proyecto de ley. De hecho, veía una foto en el diario, creo que es en una nota en el diario Clarín, Soledad, de Marta Belli, que es una persona relacionada al kirchnerismo, que publicó una foto y se equivocó de sándwich, ¿no? Digo, en este contexto de cómo se manipula con los sándwiches. ¿Es así? ¿Esto fue Sí, así? una legisladora, Maru Bieli, lo hizo, Ajá. y lo había hecho Ofelia Fernández también hace varios meses cuando presentó el proyecto de ley. Sacaron una foto para graficar el mal estado supuesto de las viandas, y lo que hicieron fue poner una foto de un comedor del conurbano bonaerense, no de la ciudad de Ajá. Buenos Aires. Claro. A ese nivel de manipulación de la información y de tergiversación de toda la realidad.
Y te digo que esto nos sorprendió en el año porque estábamos en un momento donde hay muchas cosas por hacer, está cerrando el primer trimestre de la segunda mitad de año, estábamos en periodo de recuperación de contenidos, rindiendo exámenes internacionales y no teníamos ninguna situación, no teníamos ninguna referencia de ninguna escuela donde hubiera un malestar tal que significara la toma tan intempestiva de una decisión de medida de fuerza como es tomar las escuelas, con lo cual... La semana pasada, cuando nos enteramos porque empezaron a circular unos manuales que distribuían docentes de CETERA con el explicativo sobre cómo hacer una toma de escuela, cómo organizarse cuando toman la escuela y cuáles eran las banderas que tenían que levantar. O sea, todo diseñado, programado, armado con una intencionalidad política, y una de las reivindicaciones que indican que tienen que decir los chicos es la del proyecto de ley de Ofelia Fernández. Después de eso, nosotros una vez que nos enteramos, eran aproximadamente 15 escuelas, enviamos a todas las familias de esas escuelas un mail diciéndoles que teníamos esta información para que los padres hablen con sus hijos, para que les expliquen lo que significa esta medida de fuerza y sobre todo para hablar de las consecuencias de una medida de fuerza. Claro. No solamente en términos de aprendizaje, sino en términos de responsabilidad por el daño que están causando. Y se lo advertimos también a las familias para que entiendan que en una escuela tomada con menores de edad, los responsables son los padres que autorizan esa situación. Entonces, ante un daño de alguno de los menores o algún daño al patrimonio, la responsabilidad cae sobre los padres que autorizan a sus hijos a estar en un edificio público intrusado. Ahora, Soledad, esto es con el respeto que te tengo, ¿no? Digo, te respeto como ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y casi que te voy a hablar como si fueses mi amiga o mi hermana. Vos sabías que te iban a pasar esta factura. Esto es una factura a cómo Rodríguez Larreta, tengo un montón de críticas, digo, en este caso no soy hermano, soy periodista, pero digo, ¿sabías que te iban a pasar factura y que le iban a pasar factura teniendo en cuenta la exposición que dejaron a la educación de la provincia de Buenos Aires, que la han destrozado, y que ustedes, abriendo los colegios, demostraron cómo en la provincia de Buenos Aires y en otras grandes provincias, que lo hemos hablado un montón de veces y no es el momento, pero que no se da clases o que se aprueba con 13 materias previas o con un 0 también te aprueban? Digo, vos querés incursionar en la política más allá de ser ministra de Educación. Digo, ¿no te imaginabas que esto te iba a pasar? Sí, desde ya sabía que esto iba a venir, por eso también todas las veces que hablábamos, ustedes me lo vienen preguntando desde el principio de año, si yo iba a hacer alguna otra cosa y yo evitaba la respuesta. Yo también sabía que esto podía pasar y por eso trato siempre de no exponer, no dedicarme a hacer campaña, sino a trabajar, a ocuparme de mi trabajo, de mis responsabilidades. De todas formas, más allá de la factura, si querés, política, puesto en términos más coloquiales, yo lo que siento es que esto pasó al mismo tiempo, se tomaron las escuelas al mismo tiempo que se cortó la 9 de julio, al mismo tiempo que autorizaron y avalaron que los mapuches en el sur tomaran espacios privados, al mismo tiempo que los sindicatos bloquearon algunas fábricas y algunas empresas. Todo esto es el coletazo final de un modelo de representación política y social que ya está terminado. Entonces yo siento que CETERA, los legisladores del Frente de Todos, la Cámpora, toman estas medidas extremas, de fuerza, violentas, porque necesitan que los miren, necesitan volver a tener voz y intentar buscar representación. Y lo que no entienden es que la gente ya no quiere ese modelo, ya la gente no cree en esa representación ni en ese modelo de desarrollo económico y social. Hoy los chicos en las escuelas, la enorme mayoría de chicos, están pensando en cómo las prácticas laborales los ayudan a conseguir su primer trabajo, cómo van a hacer para entrar a la universidad, cómo van a hacer para entrar al mundo adulto cuando terminen la escuela. La mayoría de los chicos no están respaldando estas medidas de fuerza. No solo son pocas escuelas, porque fueron 20 en total de crisis, en crisis en algún momento de 170, más otras 200 del sector privado, sino que dentro de cada escuela eran grupos absolutamente minoritarios los que tomaban la medida de fuerza. Entonces, ellos sienten, ellos se dan cuenta, los propios sindicatos docentes, CETERA se da cuenta que los docentes ya no les creen, que sus medidas de fuerza no tienen convocatoria, y por eso necesitan escalar, elevar, generar esta violencia para tener otra vez micrófono y ver si logran convencer a alguien de ese modelo que ya se terminó. Soledad, te hago 3 cortitas y después le queda una a Tommy. Estamos medios ajustados con el tiempo, pero no quiero dejar de preguntártelas. La primera, las fotos de los colegios destrozados luego de las tomas, ¿son reales? ¿Se encuentran los colegios destrozados, rotos, pintados,
con estilo grafitis pero mal educados. ¿Así es como ustedes se encuentran en los colegios? Esas fotos que están circulando son del Mariano Acosta, son de esta semana, tendrán 3 días y no están rotos por viejos, ni rotos por dejados porque no se los mantuvo. Están destrozados por actos de vandalismo de estudiantes que no cuidan su patrimonio, que no cuidan el lugar donde ellos transitan, que no piensan que todos los porteños están pagándoles la educación y generando esos espacios para que ellos estudien, sino también de un grupo adulto, de un mundo adulto, como pasa con las autoridades de la escuela, que evidentemente tampoco saben marcar los límites, ni enseñar, ni educar, marcando cuáles son las consecuencias de las acciones. Soledad, ¿está yendo la policía a la casa de los padres porque esto también se ha viralizado mucho, no sé si vos tenés conocimiento de esto, imagino que sí. ¿Está yendo la policía a la casa de los padres, de los chicos que han tomado las escuelas? La policía actúa como agente de notificación en los casos de las denuncias que se presentan frente al fuero penal y contravencional. Nosotros hemos denunciado a todas las familias que avalaron y que acompañan las tomas, a los padres y a las madres que se hacen responsables y acompañan esta medida de fuerza. Los denunciamos, por un lado, en el fuero penal y contravencional. Por eso mismo les está llegando un telegrama a través de la policía, pero eso sucede siempre. El fuero penal notifica a través de la policía, no es una medida extraordinaria. Como notificación, no como notificación, no como apriete, ni como detención, ni como llevarte a declarar. Lo único que hacen es llevar un telegrama. Bien, lo único que bien, están por haciendo, eso. que lo hacen siempre. Y la otra denuncia que les hemos hecho a estas familias es en el marco de causas civiles, por el costo en el que estamos incurriendo todos los porteños, que con nuestros impuestos pagamos el salario de docentes que no pueden ir a trabajar porque los chicos no los dejan entrar a la escuela. Entonces a esos padres, a quienes están festejando, celebrando y acompañando esta medida de fuerza, les vamos a cobrar el costo que está teniendo el Estado por los días de clase que no se pueden realizar. ¿Hay un número en valor en pesos por la pérdida de estos días y por los daños que se han generado en las escuelas? ¿Hay un monto en pesos? ¿Cuánto está perdiendo la ciudad hoy? Mira, solamente en términos de recursos humanos que no pueden trabajar, o sea, docentes que no pueden ir a trabajar, vos tenés en promedio 1.300.000, 1.500.000 pesos por escuela, por día, que estamos invirtiendo y que los docentes no pueden trabajar. Claro. Mariano Acosta 1.300.000, Mariano Acosta 1.500.000, Lengüitas 1.300.000 aproximadamente en función de la cantidad de docentes que trabajan en cada escuela. Por día. Por día, que los porteños estamos financiando para que estos chicos se eduquen, para que tengan una oportunidad, para que construyan futuro, y un grupo minoritario de niños y de adultos están prohibiendo que los profesionales trabajen y que los chicos aprendan. Esta sí es la última de mi parte, Soledad, y esta es, creo que igual vas a coincidir conmigo, más allá de, no sé si es una crítica o no, porque siempre he valorado tu trabajo y el de la educación de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, hay que meterle más manos a los colegios en las situaciones edilicias, ¿no? No solo en la ciudad, sino también en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, como que han quedado los edificios muy antiguos, con mucha humedad, muy rotos. ¿Hay que trabajar mucho en eso en la Ciudad de Buenos Aires? Mira, nosotros tenemos 850 edificios donde funcionan 1.500 instituciones educativas. Hay aproximadamente cerca de 400 edificios que son centenarios, como el Mariano Acosta, que son edificios que tienen más de 100 años, cuyo mantenimiento obviamente es más costoso para hacer, pero en ninguno de los casos de las escuelas hoy hay situaciones críticas que pongan en riesgo la vida de ningún estudiante ni que impidan la realización de ninguna actividad. La ciudad viene haciendo una inversión en infraestructura, pero sobre todo en mantenimiento de las escuelas ya existentes, enorme, creciente. Todos los años de mi gestión como ministra hemos ejecutado el 98% del presupuesto, o sea, toda la plata que teníamos la invertíamos. Y hoy no tenés ningún edificio que justifique que digan se van a caer los techos, está destrozado. Obviamente edificios grandes, edificios viejos, edificios de uso constante tienen más o menos deterioro, pero en ninguna situación impide la realización de clases ni pone en riesgo ni a los estudiantes ni a los docentes. Uh-huh. Ahora, Soledad, a mí no me caben dudas realmente que las tomas tienen una intencionalidad política, como vos dijiste al principio, más allá del derecho que cada uno como ciudadano tiene derecho a llevar adelante. En una protesta uno siempre puede protestar. Ahora, ¿cómo se lidia, más teniendo en cuenta el escenario político el año que viene? Es muy probable
probable que la oposición gane a nivel nacional. Digo, ¿cómo se lidia? Si esto ya pasa en la ciudad de Buenos Aires, porque ustedes son oposición al gobierno nacional, ¿cómo se va a lidiar, si es que llegan al poder ustedes, con todo el país? Digo, con sindicatos, gremios, docentes politizados. Incluso me escriben ahora, porque nos están escuchando, docentes del Mariano Acosta que dicen los centros de estudiantes están politizados y desde el día 1 que arrancó el año ya tienen o tenían pensado hacer tomas. Digo, ¿cómo se va a lidiar con eso en el caso de que lleguen al poder? Mira, con algo que en este espacio hemos hablado en varias oportunidades, que es una ventaja que nos dejó, si querés, una oportunidad que nos dejó la crisis de la pandemia, que es que la enorme mayoría de las familias están involucradas hoy en lo que pasa en la educación, les importa y se ocupan, y hoy, a diferencia de hace unos años atrás, cuando hay que discutir reformas o tomar medidas, no está sola el gobierno, en este caso no estoy sola yo y enfrente tengo al sindicato. Estoy yo, están las familias, están los docentes que ya no creen en el sindicato, hay un grupo de actores de la comunidad educativa que están mucho más dispuestos a transformar, a dar paso al progreso que los actores históricos, sindicales, corporativos que se movían en función de sus intereses. Entonces, obviamente a nivel nacional nos va a costar, obviamente va a llevar tiempo, porque esto no se hace de un día para el otro, se va construyendo de a poco, como fue en la ciudad, pero hoy hay una masa crítica mucho más grande de actores involucrados en la educación que permiten que no sea el interés sindical el que prime, sino el interés de los chicos de verdad. Soledad, por Entonces, último, yo creo para... mucho Sí. en esos movimientos de familias y de docentes que en todo el país van a acompañar los procesos de reforma necesarios para que la educación sea otra vez el elemento determinante de la movilidad social en nuestro país. Por último, agradeciéndote, ¿qué es lo que pasa la semana que viene? Si es que ya lo pensaron y van a tomar alguna medida, si no se levanta la toma de estos 7 colegios que todavía siguen tomados y que van a votar, como vos dijiste, entre el fin de semana y comienzo de la semana que viene. ¿Van a tomar desde la ciudad alguna medida mucho más fuerte, más drástica? Mira, lo que va a pasar es que la semana que viene se termina el bimestre. ¿Te acordás que hace 2 meses nosotros anunciamos un nuevo régimen de regularidad para el presentismo? Exacto. Que decía que se contaba por bimestre la regularidad, había que garantizar el 85% del presentismo en ese bimestre para no perder la regularidad. Y el bimestre cierra el martes, creo, y en este bimestre, por la cantidad de días y semanas, solamente se podían faltar 7 u 8 días. Ya hay tomas que tienen esa cantidad de días, con lo cual los chicos que están en la toma ya pierden la regularidad, y eso se concreta la semana que viene. O sea, pueden quedar Entonces, libres. Que una vez que pierden la regularidad, lo que pasa es que tienen que empezar a cumplir medidas compensatorias de esa regularidad para recuperarla. Y si el bimestre que viene vuelven a no cumplir con el 85% de presentismo, ahí sí no van a poder acreditar materias y van a tener que rendir todas las materias. Todas libres. Bueno, qué viejo estoy diciendo libre, ¿no? Porque libre quedábamos en mi época. Sí, yo Sé no que... lo quiero repetir porque no se usa más, pero sí que no pueden acreditar materias, van a tener que rendir todas las materias, que es nuestro Bueno. viejo quedaste libre. Acabo de mostrar mi libreta de enrolamiento. Soledad, que tengas un buen fin de semana. Gracias. Gracias a ustedes, que tengan muy buenas Sigas muy bien. tardes. Ahí está Soledad Acuña dejándome expuesto y diciéndome viejo. Hablando un poco, fue lo que más me dolió de la ministra. No la quiero más en el programa, por favor. Pero tiene razón, que es lo peor. Hablando de un tema muy sensible, si bien lo terminamos con una risa, es un tema muy sensible y muy complejo, donde en la Argentina ya no se prioriza estudiar, ya no se prioriza aprender, ya no se prioriza ser educados. Es increíble.